¿Cuál es la Argentina que recibe Javier Milei? Más pobreza, inflación e incumplimiento de meta fiscal. Esto, en pocas palabras, ¿tendrá éxito? Ojalá. El presidente saliente Alberto Fernández deja el gobierno con varias deudas pendientes y además una crisis socioeconómica mucho más grave que cuando él lo asumió en el 2019. Resulta, cerca de la mitad de la población argentina vive en la extrema, bueno, no tanto, no, en la pobreza, y la inflación superaría el 160% anual en diciembre. Hay una escasez de reservas en dólares, un déficit fiscal del 3% del PIB o del PBI y una deuda récord que habría que seguir pagándola durante muchos años más. Estas serían algunas de las condiciones en las que Milei, un polémico economista liberal de derecha, novato, por así decirlo, en la política y sin estructura propia, asumiría la presidencia este domingo. El líder de la Libertad Avanza LLA, partido de Milei, fundó en la ciudad de Buenos Aires en 2021, si mal no me equivoco, supo ganarse el voto de más de la mitad del electorado argentino con un discurso antipolítica, promesas en cambio de cambios profundos y propuestas radicales que fue realmente suavizándola y hasta descartando, ¿no? Con el correr de la campaña, como la dolarización y el fin de lo que él llamaría la casta o los mismos de siempre, entre comillas. Buena parte de esta dirigencia, mal que le pese a varios de sus votantes, pues formaría parte de su gabinete. Esto en resumen. Lo cierto es que la ciudadanía, agotada de ver fracasar gobiernos de uno y otro lado de la grieta, lo acompañó con el 55%, si mal no me equivoco, de votos en el balotaje, ¿no? El 22 de octubre, frente al ministro de Economía de aquel entonces, Sergio Massa, la cara visible de un equipo que en retirada, que deja la inflación más alta desde 1991. Así terminarían 4 años de administración peronista encabezada por el mandatario Alberto Fernández el saliente, una gestión que prometía, decía, crecimiento con inclusión social, pero que en varios datos macroeconómicos clave dejaría una pesada herencia a su sucesor. Increíble. Comenzaría su comienzo propicio, pandemia, deterioro. La fórmula de Fernández del Frente Todos FDT, que complementaba la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ganó en primera vuelta las elecciones en octubre del 2019 y dejó a Macri, pues Juntos por el Cambio, sin la idea de un segundo mandato. Fue la primera vez en la historia del país que un presidente malograba su intento de ser reelegido. Primera vez. En los 4 años de macrismo que vivió Argentina, caracterizados por endeudamiento, despidos, aumento de precios, represión de la protesta social, los peronistas se habían prometido volver mejores. Dijeron así, ¿no? Y el retorno al poder se hizo efectivo el 10 de diciembre de ese mismo año, sin cambios rimbombantes en la palestra en los primeros meses. El 3 de marzo del 2020 se confirmaría el primer caso del coronavirus en Argentina, el primero con medidas sanitarias estrictas, bastantes, y una fuerte inversión social. El primer tramo de una pandemia que no se preveía aún tan extensa le dio a Fernández una imagen positiva, como el COVID, de 93.8%, una cifra que alcanzaría el 17% en agosto de ese año. No puede soslayarse que además de una pandemia mundial hubo otros factores externos o imprevistos que complicarían mucho su administración, como la gran
sequía que limitó el ingreso de dólares por exportaciones del agro, por ejemplo, pero también hubo errores propios y falta de sincronía política dentro de una alianza que se había conformado dejando de lado las diferencias internas en pos de un objetivo común. Derrotar a la derecha sería ¿no? Interna resuelta y sus consecuencias. En el plano político, los primeros cortocircuitos entre Alberto y Cristina Fernández llegaron en octubre del 2020, cuando las dos veces presidenta publicó una carta en la que señalaba que en el gabinete de su propio gobierno había funcionarios que no funcionan y que los problemas más urgentes de la población en plena crisis de la COVID no estarían siendo pues atendidos. Así es, la relación entre ambos dirigentes continuó bastante tensa. ¿Sí? En junio del 2022, uno de los pocos actos públicos que compartieron, Cristina Kirchner le pidió a Fernández que usara la lapicera para administrar la tensión social en favor de las grandes mayorías. Ahí comenzó sus tensas relaciones. La disputa interna nunca se resolvió. El mes pasado, en una de sus últimas entrevistas, el jefe de Estado saliente aseguró que la vicepresidenta quería que él obedeciera lo que jamás se hizo, porque no era un títere de nadie, como pregonaba la prensa opositora. La relación terminaba distante porque la verdad no pensábamos igual en muchas cosas, en muchos métodos, en muchos criterios, así lo dijo Fernández en su momento, y puso como ejemplo que, al diferenciar de la titular del Senado, él cree que el déficit fiscal dañaba la economía y que la emisión de dinero generaría inflación. Y hay una explicación por qué ganó Milei, ¿no? Creo que es bastante justificado. La pobreza en alza y más empleo precario. Si es que Macri incumplió con creces esta promesa de pobreza cero, terminó pues en 35%. El objetivo trazado por Alberto Fernández de terminar con el hambre en Argentina fue en sentido contrario. Si bien la inversión social fue constante y mayor que la de otros periodos, el drama de la inflación, que no paró de crecer, tuvo como efecto el deterioro de los salarios y las jubilaciones, ¿se acuerdan? Y un incremento de la pobreza. Estas cifras oficiales del mes de diciembre se conocerían con Milei y ya en el poder, pues, pero las últimas mediciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, publicadas en marzo, pues marcarían una pobreza de 39.2%, reflejando que 8.1% de los ciudadanos argentinos padecían de indigencia, es decir, ni siquiera llegarían a satisfacer sus necesidades alimentarias básicas. Qué pena. Sin embargo, la devaluación de agosto, tras esta victoria de Javier Milei en las elecciones primarias, empeoraría la situación. Según el Observatorio de la Deuda Social, OTSA, de la Universidad Católica Argentina, la pobreza multidimensional urbana ascendería al 44,7% del total de la población y al 62,9% de los niños y adolescentes. Y esto equivaldría a 17,5 millones de argentinos sumergidos en niveles bajos de ingresos. La vivienda precaria, salud y educación insuficientes o inseguridad alimentaria, asimismo, el 9,6% de los ciudadanos estaría pues en niveles de indigencia. Habrá que ver si es que este plan motosierra que promete Milei para reducir este gasto público terminaría afectando a la población más vulnerable, y que en muchos casos se sostiene mínimamente con planes de asistencia estatal. Agustín Salvia, director del Observatorio de la UCA, advirtió que sacar los programas sociales sería realmente peligroso porque serían los que mantienen junto
con el instinto, perdón, de supervivencia de las familias al equilibrio social. En tanto, el desempleo afectaría al 6,2% de la población en el segundo trimestre del 2023, que iría en 0,7% de respecto al periodo anterior, y ese sería el más bajo registro desde 2004 por el INDEC. No obstante, en los últimos años este aumento del empleo se vio impulsado principalmente por el trabajo informal. Se calcula que casi la mitad de la población ocupada, 44,4%, estaría en condiciones de informalidad, por lo que sus salarios, además de ser bajos, no se ajustan a niveles inflacionarios. El resultado: cada vez hay más trabajadores pobres. La inflación, la guerra perdida. Argentina. Argentina sigue siendo uno de los países con más alta inflación en el mundo. Al término de la gestión de Macri, el índice inflacionario quedó en 53,8% anual, una cifra ya por entonces alarmante y que exhibía una de las promesas de campaña incumplida. Factores como la devaluación del peso y las fuentes suban de tarifas fueron determinantes. Con Fernández, ¿qué pasaba? La problemática que más preocupaba a las familias argentinas no solamente era no resolvida, sino más bien que creció exponencialmente. Este índice de precios de consumidor IPC, que denominan, que mide el INDEC, arrojó que en octubre 8,3% y acumuló 142,7% interanual, y esto se esperaría porcentajes de dos cifras para los meses de noviembre y diciembre. Entonces, los acuerdos de los precios implementados por el Ministerio de Economía en aquel entonces, más a la cabeza, como el programa Precios Justos, que pone valores de referencia para productos de consumo masivo en cadenas de supermercados, no alcanzaron para contener estas subidas. En marzo de 2022, el mandatario Alberto Fernández declaró una guerra contra la inflación y se refirió a este efecto que causaría el conflicto entre Ucrania en los precios de los alimentos y a nivel mundial. En ese contexto, convocaría a los representantes de los sectores productivos, empresarios y trabajadores para alcanzar un acuerdo de estabilidad, y señaló que la batalla era contra los especuladores y los codiciosos. Para esta lucha se perdió ampliamente en buena medida el costo político que quedó reflejado en las urnas. El candidato del oficialismo era precisamente el encargado de resolver una situación que aquejaba desde hace ya varias décadas los bolsillos de los argentinos. Y de esto nadie se olvidó. La paradoja aquí es que el ganador de los comicios, Javier Milei, en este caso, no aspira a reparar este daño en la economía. En el corto plazo ya anunció que durante los próximos 24 meses Argentina enfrentaría una denominada, ¿cómo decirlo?, estanflación, llaman así, estanflación. Y esto es estancamiento de la actividad económica o recesión acompañado de inflación. Se vienen días de crisis para Argentina, deuda externa y además deuda pública. ¿En qué consiste? El peso de las deudas que se habla en este punto, en este punto de 44.000 millones de dólares más o menos que adquirió el macrismo de parte del Fondo Monetario Internacional, FMI, en agosto del 2018, sería ahora una carga para el gobierno libertario. Se trató del préstamo más grande en la historia del país y del organismo, y dejó además el país bajo un yugo que sometería al gobierno que se marcha a seguir los designios del organismo
multilateral. Luego de constantes negociaciones y renegociaciones de el ministro Massa logró a mitad de este año postergar estos pagos y acceder a un refinanciamiento. El convenio buscaría consolidar el orden fiscal y fortalecer las reservas, reconociendo el fuerte impacto de la sequía, el daño a las exportaciones e ingresos fiscales del país. Esto es lo que deja Alberto Fernández y recibe Milei. Milei adelantó además que una vez que asuma, intentaría reflotar el acuerdo, que según explicó hace ya 2 semanas el canal todo Noticias TN, está caído porque la meta de déficit fiscal primario pautada con el FMI era del 1,9% del PIB al cierre del 2023, pero llegaría a 3 puntos porcentuales al término de diciembre. Reconocieron además funcionarios del Ministerio de Economía en una reunión de transición con el futuro titular de la cartera, que es Luis Caputo. Lo reveló así el Observador. Por parte del acuerdo a las estadísticas oficiales de la Secretaría de Finanzas, esta deuda pública del que estoy hablando total llegó en octubre a adivinen, cáiganse, 419.291 millones de dólares y alcanzó un nuevo máximo histórico desde 2019. El 77% de esta deuda bruta en situación de pago bruta, no se ofendan, hablo de la cifra, de pago normal, corresponde a títulos y letras del Tesoro Nacional utilizados para conseguir financiamiento público, el 19% a obligaciones con acreedores externos oficiales, el 3% corresponde a adelantos transitorios del Banco Central y el 1% restante a otros instrumentos. Esta es la Argentina que recibe Javier Milei, sintiéndolo bastante. El próximo jefe de Estado aseguró que el eje de su gestión estaría enfocado en el ordenamiento fiscal a partir de las medidas de ajuste que pretende implementar. Pero eso, advirtió, ya va a impactar negativamente en la actividad económica. Lo siento por Argentina, lo siento hermanos. Déficit fiscal. El desequilibrio fiscal de Argentina es otro de los desafíos que deberá enfrentar Milei. Las cuentas públicas estarían en rojo y eso para un economista como él es un despropósito que debe recomponerse en lo inmediato. Por eso habla de la motosierra, entre comillas, con la que recortará este gasto, y ya adelantó que privatizará buena parte de las empresas en manos del Estado. Según el Ministerio de Economía que dejará Sergio Massa, esta nación sudamericana registró en octubre un déficit primario de 330.338 millones de pesos, equivalentes a 889.2 millones de dólares, un incremento del saldo negativo de 220,6% respecto al registrado en octubre del 2022. Además de esto, en el 10º mes del año, Argentina reportó un déficit financiero por 454.249 millones de pesos, un equivalente en dólares de 1.222 millones, con un alza interanual de 145,2%. Y hoy toma el mando Javier Milei en Argentina, hoy 10 de diciembre del 2023. Déjame tu opinión en los comentarios y dime si le va bien a Argentina con Javier Milei, que esperemos que sí, ojalá. Realmente desde acá, desde Ecuador, le mandamos buena vibra.